Eh, Entonces, buenos días para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde les vamos a mostrar el tema de bases de normas APA de séptima edición, unos aspectos generales que hay que saber y sobre el gestor bibliográfico Mendeley. No sé si pueden visualizar la diapositiva. Ahí se ve bien. Sí. Sí, ya listo. Si no la pueden visualizar o algo, me avisan porfa porque creo que está teniendo como problemas para esto. Claro que sí. Gracias. Y de igual manera, cualquier pregunta me la pueden resolver tranquilamente. Ya saben que me pueden interrumpir, encendiendo el micrófono que yo se la respondo. Listo, entonces voy a empezar con la definición de las normas APA. Entonces, ¿qué son las normas APA? Entonces, APA viene de American Psychological Association, es decir, es un grupo de psicólogos, antropólogos, administradores que juntos crearon un conjunto de estándares o reglas para codificar los componentes de la escritura científica y académica para facilitar su comprensión lectora. Estas sirven para estandarizar aspectos de forma, de estilo, pero también se usa más que todo, digamos que es uno de los aspectos más importantes de la norma, es para cumplir con los derechos de autor por medio de la cita y las referencias bibliográficas. También sirve como para aquellos como estilos, tamaños de letras, márgenes interlineados. Para esto utilizamos la norma APA. ¿Qué es el plagio y el autoplagio? El plagio es copiarse de manera literal, ya sea palabras, imágenes, figuras, tablas, o sea, todo lo que no sea nosotros, es coger eso y copiarlo en nuestro trabajo y hacerlo pasar como si fuera propio. Eso es el plagio. Eso, si no realizamos la debida citación o la debida mención de esa fuente, ahí estamos incurriendo en un derecho de autor. Es decir, estamos violando esos derechos de autor y eso se castiga. Tanto académicamente, las universidades tienen una norma muy estricta con el plagio que puede hasta causar la expulsión y también de manera legal, ya que los derechos de autor están protegidos por las leyes. El autoplagio es utilizar trabajos que yo ya he hecho anteriormente y hacerlos pasar como si fueran nuevos. Es decir, yo publiqué, yo hice un trabajo en el semestre de 2019 y este semestre necesito hacer un trabajo que tiene relación con eso mismo. Yo cojo ese de 2019 y lo hago pasar como si fuera nuevo. Eso suele pasar mucho, lo del autoplagio, o sea, eso se suele pasar mucho con estudiantes y eso también implica una violación a los derechos de autor porque tú mismo te tienes que autocitar. A pesar de que tú ya lo hayas hecho y lo quieras hacer y lo quieras volver a utilizar, de igual manera tienes que autocitar ese trabajo ya anteriormente realizado y coger cosas de ahí, pero no de manera como si fuera algo nuevo. Entonces también hay que tener cuidado con el autoplagio. Entonces ya unos aspectos generales de la norma es, digamos que en este caso cambió de APA 6 a APA 7. Antes APA 6 tenía Times New Roman a 12 puntos. Ya ahora tenemos varias fuentes. Tenemos Times New Roman a 12 puntos, está sigue igual. Georgia a 11 puntos. Computer Model a 10 puntos. Calibri a 11 puntos. Arial a 11 puntos. Y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Ustedes pueden utilizar estos diferentes tipos de fuentes, pero recuerden que si utilizan una, por ejemplo, escogen Georgia para su trabajo, tienen que continuar con el mismo estilo de fuente y tamaño durante todo el resto del trabajo. Es decir, no se pueden pasar de Georgia, luego a Calibri y luego paso otra data New Roman. No. Escogen uno y durante todo su cuerpo de trabajo tienen que seguir con esa norma, con ese estilo de fuente y tamaño. Ya estos aspectos no cambiaron. El espaciado sigue siendo interlineado 2.0. La alineación sigue a la izquierda. Se utiliza una sangría de primera línea en cada párrafo de 1,27 centímetros. O sea, cada vez que ustedes empiezan un nuevo párrafo,
tienen que ponerle sangría a esa primera línea de ese párrafo. Y la sangría es de 1,27 centímetros. Y la sangría francesa también de 1,27 centímetros en las referencias bibliográficas. De esta sangría francesa, o sea, la sangría de primera línea, o sea, como les recuerdo, es como la primera línea corridita un poquito, y la sangría francesa es que se va aplicando en la segunda línea. Ahorita cuando estemos viendo Mendeley o haciendo ejercicios, les va a mostrar cómo sería la diferencia entre este tipo de sangrías. La numeración es en el extremo superior derecho en números arábicos y de nuevo 2,54 centímetros de márgenes en todas las hojas, en cada lado de la hoja. Esta sería la portada para los trabajos. Como todavía no ha salido una versión oficial de APA, séptima edición, es decir, hay como diferentes partes, entonces ustedes van a ver que hay, por así decirlo, diferentes tipos de portadas. Portadas para trabajo, otras portadas que para investigadores o algo así. Yo prefiero esta porque digamos que esta es como la más general, ¿cierto? Portada solamente para los trabajos y ya, como para no complicarnos con eso de portada para investigadores y cosas así. Entonces, lo mejor es utilizar este tipo de portada y organizar de la siguiente manera. El número de la página, recuerde que es el extremo superior derecho y empieza a numerarse desde la primera página, es decir, desde la portada 1, luego 2, luego 3, porque también suele pasar que muchas veces empiezan a partir de resumen o algo así, ¿no? Se empieza a numerar desde la primera, desde la portada. Luego va seguido el título del trabajo, más abajo va el autor, es decir, el estudiante o estudiantes. Si son varios, va, digamos, ordenado alfabéticamente por apellido. La afiliación, que sería la facultad, seguido de la universidad o la institución educativa. La materia, luego seguimos con el docente y abajo la fecha del trabajo. Esta sería la portada. Los niveles de los títulos. APA también tiene una escritura para los niveles de los títulos. Entonces empezamos con el primer nivel, es decir, el encabezado principal. Este título va centrado en negrita, sin punto final, y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un segundo título, ahí seguido, diría encabezado, alineado a la izquierda en negrita, sin punto final, y comienza en un nuevo párrafo. Un tercer título va alineado a la izquierda en negrita, cursiva, sin punto final, y el texto comienza en un nuevo párrafo. Digamos que un cuarto y quinto título no es como tan común, pero en caso de que suele pasar, va con sangría de primera línea, miren que la sangría iría como corridita, en negrita, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Y un quinto título iría con sangría de primera línea, en negrita, cursiva y punto final, y el texto también comienza ahí en la misma línea. Así iría según la estructura de los niveles de los títulos. Las tablas y figuras. Algo que tener en cuenta es que todo aquello que no sea una tabla pasa a ser inmediatamente una figura. Solamente APA nombró 2 tablas y figuras, nada más. Entonces, si tienen gráficas, fotografías, imágenes, o sea, todo aquello que no cabe como en el concepto de tabla pasa a ser inmediatamente una figura. O sea, ya no se nombra gráfica 1, imagen 1, fotografía 1, no. Figura 1, luego pasamos a figura 2 y así sucesivamente. Solamente se nombran esas 2, tablas y figuras. Para esto, tenemos entonces la tabla herida de esta manera. En la parte... Hola, qué pena, yo te interrumpo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer la citación de las tablas, entonces decimos tabla 1, tabla 2, pero resulta que hay intercalada una tabla y luego una figura. Entonces colocamos imagen 1,
que hace referencia a la tabla, y luego imagen 2, que hace referencia a una figura. No sé si es claro. No, pues creo que te entiendo, pero no. Como que solamente existen tablas y figuras, así fue como APA dijo que solamente se nombrarían. O sea, si tú tienes una imagen, esa imagen pasaría a ser una figura. O sea, tú no la nombrarías como imagen, sino figura 1, o sea, tabla 1, luego abajo sería figura 1 y así. No sé si eso fue como lo que me preguntaste. Fue de lo que te entendí. Yo creo que no, mira, yo intento organizar mi pregunta, o sea, cuando nosotros vamos a hacer o a numerar pues lo que estamos citando, entonces hay una numerología solamente para las tablas y otra solamente para la figura. Ah, bueno, sí, ya, ahora sí. Sí, eso también sería como en las referencias, porque digamos que esta ya no sería como tanto en la cita, sino más que todo como en las referencias. O en los anexos muchas veces también suele pasar, que se nombra así. Entonces tablas y figuras, entonces sería como tabla, luego tú las vas nombrando, y luego ya después figuras y tú las vas nombrando. No Eh, sé, disculpen, no sé si yo meto la cucharada. No sé, Dale. vamos a mirar si yo también entendí algo. Lo que dice Santi es que si hay una tabla y después hay una imagen, ¿cierto? Una foto, un gráfico, entonces puede pasar tabla 1 y en el siguiente figura 1 y después sigue tabla, entonces sería la tabla 2. ¿Eso es lo que Eso. tú quieres, Santi? ¿O qué es? O- O sea, yo lo que pregunto es que si, por ejemplo, uno siempre cuando cita, pues cuando coloca una imagen en una tabla, uno dice, por ejemplo, imagen uno. Entonces, por ejemplo, cuando hay una figura, yo lo primero que uno hace, bueno, y esa es mi imagen uno. Entonces, siguiendo el texto, luego va a seguir, por ejemplo, una tabla. Entonces, eso también habría que colocarla uno también, o ya sería dos, teniendo en cuenta pues el orden que yo llevo. ya. O sea, tú tienes una figura, pues una imagen, ¿cierto? Y luego de esa imagen va una tabla. O sea, tú quieres, no, mira, cuando tú tienes una imagen, digamos una foto o algo, esa foto iría nombrada, ya acá mismo les muestro, como ven acá, iría nombrada como figura 1, porque como dije, todo, o sea, fotos, gráficos, ilustraciones, esquemas, mapas, o sea, todo eso se nombraría como figura. Entonces, digamos que tú tienes una foto, entonces tú la nombrarías figura 1. Luego abajo tienes una tabla, que es lo que entiendo, esa tabla tú la nombrarías como tabla 1. No sé si es medio. Sí, 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 ya entiendo. O sea, que ya en una numeración diferente. O sea, yo no puedo decir que figura uno y luego decir tabla 2 por solamente un orden numérico, sino que la tabla tiene una numeración y la figura tiene otra. Exacto, sí, porque son diferentes. Como dije, las tablas es lo que uno ve normalmente, que es una tabla con datos, como pueden ver acá en el ejemplo. Y como dije, las figuras son ya sea gráficas, fotos, ilustraciones, imágenes, esquemas, mapas, a todo eso que digamos que no cabe en el concepto de tabla, iría como figura. No importa el orden, digamos, si tú primero arriba tienes una foto, te pones figura 1, luego copias, y abajo pones una tabla, esa tabla se llamaría tabla 1. Y luego así de nuevo sigues copiando, y abajo pones otra, no sé, un gráfico, ese gráfico iría a figura 2. Digamos que ahí, no es como eso. Perfecto, listo, claro. Gracias. Dale. Entonces acá, como decía, eso es muy importante nombrarlas. Entonces pone la etiqueta tabla 1 con el número, si está en mi primera tabla, pongo un 1, digamos que es la tabla número 2 o no sé, pongo el número 3, esto iría en negrita, se pone un título descriptivo de la tabla en cursiva, luego si ya ponemos la tabla, y abajo ponemos nota. La palabra nota iría también en cursiva. Y en esta nota va todo aquello que, digamos, se da la mención respectiva de, bueno, toma los datos, se aclaran abreviaciones
o se hacen todo tipo de, como de, se le agrega todo aquello que necesitamos para darle como contexto a la tabla. Ahí, para eso irían las notas. Yo recuerdo, para menciones, o sea, como para darle la debida citación, por así decirlo, a esa tabla, de donde fueron tomados los datos, y también como ya, aclarar abreviaciones o agregar otros datos que sean relevantes para darle contexto a la tabla. Ya luego vamos con las figuras. De nuevo, todo lo que no sea tablas, figura, fotos, imágenes, no sé, mapas, todo eso. También se pone figura 1 o figura 2. En negrita, el título descriptivo de la figura va en cursiva. Ahí sí vayamos la imagen o lo que sea. Y abajo se pone la nota también. La nota, la palabra nota va en cursiva. Y de nuevo, donde fueron tomados los datos. Si es necesario aclarar algo o de aclarar abreviaciones, también se pone en esa nota. Así irían de las tablas y figuras. Listo. Las citas. Entonces, como decía, las citas es la manera de uno darle crédito o darle mención al autor o a los autores de los que yo cogí esa idea o los que yo copié eso. Esto es como para evitar lo que yo les decía ahorita, el plagio, el autoplagio. O sea, a pesar de que uno también, a pesar de que sea mi trabajo, yo también me tengo que citar, o sea, yo también me tengo que dar crédito porque es algo que yo ya había hecho anteriormente, no es algo totalmente nuevo. Y de esta manera nos evitamos problemas académicos y legales. Recuerden que el plagio y el autoplagio se castigan tanto de manera académica como por las leyes porque estamos violando los derechos de autor. Entonces también para eso. Los elementos de las citas. Entonces tenemos autor, fecha de publicación y número de páginas. Estos son los principales elementos de la cita, digamos que son los que casi siempre van a ir. En unas situaciones particulares que ahorita más adelante vamos a ver, esto puede cambiar, pero principalmente son estos tres elementos. Existen tres tipos de citas: cita textual o directa, es decir, aquella que se copia y se pega de manera literal, y la cita textual se divide en dos: citas cortas y citas largas. Luego tenemos la paráfrasis o parafraseo, es decir, cuando yo con mis propias palabras copio lo que alguien más dijo. Eso también hay que citarlo porque de igual manera esa idea no es mía, yo solamente estoy copiándolo con mis propias palabras, pero de igual manera yo estoy referenciándome en la idea de alguien más. Y cita de cita, es decir, una mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. O sea, las citas van a depender de dos cosas: si está en el énfasis del texto o en el énfasis en el autor. Cuando la diferencia entre énfasis en el texto y énfasis en el autor, por ejemplo, es cuando uno tiene un autor que uno sabe que es muy reconocido en el área, que ha publicado mucho sobre esto, es decir, una eminencia en el tema. Yo hago el énfasis en el autor. O sea, le quiero dar fuerza a ese autor, o sea, quiero darle fuerza a que ese fue el autor que me dijo eso. Ese es cuando yo hago el énfasis en el autor. Cuando es muy reconocido, cuando le quiero dar mucha fuerza a él, así hago el énfasis. Y en el texto ya es cuando digamos que no importa quién lo dijo, sino qué fue lo que dijo él. Eso sí, pues, es el énfasis en el texto. Usted va a empezar con la cita textual o directa y con la cita, recuerden que se divide en dos: cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras y acá tenemos un ejemplo con énfasis en el autor. Entonces tenemos Gil León, se pone primero el apellido del autor. En caso que el apellido esté unido por un guión, se respeta eso. Abrimos paréntesis, el año, cerramos, entonces ponemos afirma que o expresa que o cualquier conector. Abrimos comillas, ponemos la cita directa, o sea, literal, o sea, yo la copio y la pego. Cerramos comillas, abro paréntesis, P, punto y el número de la página donde cogí esa cita.
cierro paréntesis, punto y continúo ya con mi idea. Este sería con énfasis en el autor. Recuerden que es cuando le quiero dar mucho énfasis o darle mucha fuerza a este autor. Entonces, de nuevo, los apellidos, el año en paréntesis, abro comillas, copio la cita. Y recuerden que tiene que ser de menos de 40 palabras. Luego cierro, de nuevo abro paréntesis y pongo el número de la página. Cuando es énfasis en el texto, entonces acá, yo varios economistas han afirmado que abro comillas, pongo la cita, luego cierro, abro paréntesis, pongo el apellido, coma, el año, coma, el número de la página y cierro. Y un punto final ahí. Y ya luego continúo con mi idea. Esta sería la cita corta de menos de 40 palabras, con énfasis en el autor y en el texto. Luego una cita larga de más de 40 palabras. Esta es un ejemplo con énfasis en el autor. Entonces pongo los apellidos, los apellidos de los autores. Acá tengo dos y están unidos por un guión. Y Nieto Rodrigo. Abro paréntesis, el año, cierro, dos puntos y en un párrafo aparte. Con sangría de toda la cita de 1,27 centímetros, también interlineado 2.0 y 5 comillas, pongo la cita de más de 40 palabras. Así iría esa cita. De nuevo, en un párrafo aparte, con sangría de 1,27 centímetros de toda la cita, 5 comillas y con interlineado 2.0, copio la cita. Y al finalizar, cuando ya finalizo la cita, pongo un punto, abro paréntesis, P, el número de la página y cierro paréntesis. Como pueden ver acá, hay una PP. Aquí teníamos solamente una P. Acá ya tenemos PP. Esta PP se pone cuando, digamos, la cita empieza en una página y termina en la siguiente página. En este caso, digamos que la cita empezó en la 102 y terminó en la 103. Cuando esto suele pasar, ponemos PP. Pero si solamente está en una sola página, pongo P. Nada más. La cita larga de más de 40 palabras con énfasis en el texto. De nuevo pongo, digamos, la idea. Una de las cuestiones para resaltar sobre el tema es 2 puntos. Digamos que los 2 puntos es importante porque de cierta forma yo no le paso a esa cita. Porque como sí, un párrafo aparte, entonces le doy el paso a esa cita. De nuevo, en un párrafo aparte, con sangría de 1,27 centímetros, sin comillas y interlineado 2.0, pongo la cita. Al finalizar de la cita, un punto, hablo comillas, perdón, hablo paréntesis, el apellido o apellidos de los autores, coma, año, coma, el número de la página y cierro paréntesis. Esta sería la cita textual o directa, tanto corta como larga. Y tanto énfasis en el autor como énfasis en el texto. Así iría. El parafraseo, digamos que este es como uno de los más facilitos, se pone con énfasis en el autor, el apellido, el año, y pongo ya con mis propias palabras la idea de el autor. Y con énfasis en el texto, pongo ya, digamos, con mis propias palabras la cita o lo que dijo el autor, abro paréntesis, el apellido, coma, el año, cierro. Esta es como la más facilita. Acá no se pone el año, digamos, porque muchas veces uno suele parafrasear, pero no se pone el número de la página, porque muchas veces uno suele parafrasear varias páginas, ¿cierto? Como pasé de la 3 a la 14, o de la 5 a las 7, entonces digamos que por eso no se pone el número de la página. Solamente iría el apellido y el año, y ya. Ese sería el parafraseo.
Luego, el tercer tipo de cita es la cita de cita. Esta es un poquito complicada y va de la siguiente manera. Esta cita, bueno, para empezar, hay que hacer el menor uso de esta cita. Si uno tiene la oportunidad de encontrar el documento original, es mejor coger ese documento en vez de realizar esta cita. Y esto, digamos que, a ver cómo les explico. Esto sería, yo estoy leyendo a Torres, ¿cierto? Entonces, yo acá en ese momento estoy leyendo a Torres. Y Torres citó algo que dijo Sánchez. Y a mí me gustó fue lo que dijo Sánchez y no Torres. Entonces, yo, digamos que este sería como el énfasis en el autor. Entonces pongo Sánchez plantea, abro comillas, la cita de Sánchez, cierro comillas y abro paréntesis y pongo como se citó en Torres, coma, el año, coma, el número de la página. Y cierro paréntesis. De nuevo, yo estoy en este momento leyendo a Torres y Torres citó a Sánchez y yo quiero poner lo que dijo Sánchez. Entonces, sería de esa manera, Sánchez, la cita, en comillas, digamos que en este caso es una cita corta de menos de 40 palabras, como se citó en Torres, coma, el año, coma, y el número de la página. Este año y este número de la página son de Torres. Yo no voy a poner todavía el año de Sánchez. Ya digamos que yo conozco el año de Sánchez, y decíamos que ya la segunda cita se destaca el que la edad puede, esta es digamos una cita ya con énfasis en el texto, y conociendo el año de la persona a la que estoy citando, iría, abro comillas, pongo la cita, abro luego paréntesis, pongo Tavares, 2002, es decir, el 2002 pertenece a Tavares, como se citó en Torres, 2008, recuerden que el 2008 y el número de la página son de Torres porque es el documento original. Y cierro paréntesis. De esta manera iría la cita de cita. Recuerden que si pueden hacer el menor uso de esta cita, es lo mejor. O sea, si se pueden ir al documento de Sánchez o al documento de Tavares, es mejor. Y uno, como se hace el documento, mira el trabajo de Torres, mira las referencias que citó Torres y en dónde consiguió el trabajo de Sánchez. Solamente uno hace uso de esta cita cuando ya, digamos, ese trabajo no se encuentra por ningún lado, ninguna base de datos, ni Google Académico, o sea, en nada. O sea, no aparece por ningún lado. Entonces, digamos que de ese modo sí ya puedo empezar yo a hacer la cita de cita. Esta es un poquito complicada, no sé si medio la entendieron ahí. Sí, más o menos. Mujer, yo te pregunto algo. Resulta que uno muchas veces uno no encuentra información directamente así como lo que serían bases de datos, sino que uno a veces encuentra información demasiado buena, pero en ORG, que a pesar pues de que también son páginas oficiales, muchas veces uno se complica un poco citándolas. Yo te pregunto, ¿uno cómo podría hacer el proceso para citar ORGs o páginas certificadas pues de información, pero que no tienen como por ejemplo, artículos científicos, por decirlo así? Cuando son ORGs, entraría por autor corporativo. Y ahorita les voy a mostrar lo de la parte del autor corporativo. Ellos tienen autores corporativos, a todo, no sé, alcaldías, organizaciones, a todo eso es un autor corporativo. Y eso ya le vamos a mostrar cómo entraría, pero entraría también por el nombre normal. Alcaldía de Medellín. Entonces, digamos que, por ejemplo, como se citó en Alcaldía de Medellín, 2021, y ya. O sea, se pone el nombre completo de la organización. Hola, Hola. te pregunto con lo que, pues, con respecto con lo que decía Santi, entonces, si una página no tiene fecha ni autor, entonces se pone el nombre de la página. Listo. Ya acá es el tipo de situaciones, digamos, particulares que suelen pasar. Ya les voy a explicar cómo se harían esos sitios. Entonces, esos son los, digamos, otros tipos de citas, otras situaciones que les pueden pasar a ustedes. El primero es cuando, digamos, tienen varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir,
En este caso, Gómez publicó 2 veces en 2015, ya sea por allá en enero, luego publicó por allá en noviembre en el año 2015. En ese caso se pone normal el apellido, abro paréntesis, el año, y eso lo identifico yo con una inicial, una letra que sería A, y la segunda cita lo identificaría con la B. Digamos que luego que Gómez publicó 3 veces, entonces sería Gómez 2015 C y así sucesivamente. Esto es cuando, digamos, lo mismo, tenemos varios trabajos del mismo autor con misma fecha de publicación. Cuando son diferentes autores pero comparten el mismo apellido. Entonces yo, para diferenciarlos, les pongo la inicial del nombre. En este caso acá sí ya iría la inicial para yo identificarlos. Entonces E.Vargas 2009 y C.Vargas 2011. Sin autor, como me estás diciendo ahorita, eso suele pasar mucho en páginas web. Cuando, digamos, muchas veces uno está mirando una página web, eso a veces no tiene los autores o por ningún lado dice quién lo publicó. Entonces eso entraría en la cita con el título de lo que estoy leyendo. O sea, no con el nombre de la página, sino con el título. Entonces yo pondría, abro comillas y abro paréntesis y comillas, digamos, el título de lo que yo estoy leyendo. O sea, no tanto la página web, porque digamos que la página web en este caso, digamos, no sé, Unión Europea o algo así. Pero el título es la delincuencia juvenil en la Unión Europea. Cierro comillas, coma, el año y cierro paréntesis. Así iría si no tiene autor. Si no tiene autor, se entra por el título de lo que estoy leyendo. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo. O sea, eso se pone así. Nada más que sería como el nombre, por así decirlo, y se respeta el anónimo. Cuando no tiene fecha, se pone las siglas S.F. y se cierra. Así iría cuando no tiene fecha. Y no S.F. Cuando no tiene una página, también suele pasar mucho, digamos, en páginas web, el número de la página se pone el número del párrafo. En la cita, en vez de poner P.15, en este caso se pondría par, P-A-R-R, punto, el número del párrafo. Digamos que ahí sí ya tocaría contar párrafo por párrafo. O sea, si el texto de una página web es muy largo, no tiene eso, lo de las páginas, por ahí le toca empezar a contar los párrafos y colocar el número del párrafo. Así iría. En esos casos en los que me preguntaron. Jessica, yo Hola. tengo una preguntita. Pues como pues ya todos tenemos acceso a Internet, ¿cierto? Y digamos que pues el acceso a estas páginas que no tienen tan definido lo del autor, ¿cierto? Estos otros tipos de citas para un trabajo de grado, para un proyecto académico o cuando ya eres profesional. Este tipo de citas que donde no hay un autor específico, ¿cierto? Donde no hay lo mínimo que debe de tener de información una cita para aquellos documentos o aquellos artículos que deben de ser con muchísima rigurosidad. El consejo es tratar de evitar de tomar esas fuentes a no ser de que sea una información realmente valiosa o no hay como restricción para ese tipo de cosas. Repito, en investigación, trabajos de grado, proyectos, donde la parte del plagio, el autoplagio, hay una sanción también legal, ¿cierto? No solamente académica. Tratar como de evitar ese tipo de citas donde, digamos, no hay muy poca información sobre quién es el responsable de lo que está allí en la página, o esta séptima edición de las normas APAS dice que no hay, pues que no hay problemas si, digamos, en un artículo que se publica, la mayoría de las referencias están de esta manera, de estas últimas que nos acabas de mencionar. Claro que sí, profe. No, eso sí,
toda la razón. Sí, digamos que eso, o sea, yo se los enseño por si acaso, pero cuando digamos si uno no encuentra, por ejemplo, una página que no tiene un autor, es mejor no tenerla en cuenta porque no sabemos, pues, realmente quién hizo eso. O sea, puede haber sido cualquier persona que empezó a escribir ahí. O sea, yo, por ejemplo, puedo crearme una página web sobre, no sé, sobre informática. Yo no sé nada de informática, pero empiezo ahí a mirar cosas y empiezo a copiar sin tener conocimiento del tema. Entonces, alguien va a coger eso, yo sin dar mi autoridad, entonces digamos que no es como lo más confiable. Por eso es mejor, digamos, también lo que les enseñé anteriormente, las bases de datos, porque ahí ya vamos a encontrar todo aquello que son autores, a todo, o sea, ahí vamos a tener todo porque ya tienen autoridad, tienen fecha y tienen, digamos, esa pertinencia para los trabajos. Digamos que en caso de Claro, que... Hola. sí, no, claro, y saben por qué también, muchachos, es bueno como tratar de no hacer este tipo de citas, y es porque también se puede presentar falsa información, ¿cierto, Jessica? No es solamente la forma de la cita, sino la falsa información que se puede generar. Entonces tú citando una información que no está evidenciada, que no tiene soportes científicos, que simplemente hubo una persona que creó una página y copió y pegó de varias partes y no se sabe nada, ¿cierto? Y que esa misma persona tampoco citó. Entonces es una cadena de una cantidad de eventos que la idea es minimizarlos frente a la rigurosidad de un trabajo científico, ¿cierto? O de una rigurosidad muy alta. Claro que sí. Entonces, sí, mejor como... O sea, igualmente acá están por si, digamos, en alguna ocasión les pasa, pero si, digamos que la información que ustedes encuentran en internet o sea, es muy buena, o sea, ustedes ven que sí tiene que ver con eso, pero que, digamos, no tiene autor, es mejor desconfiar de igual manera, porque no sabemos bien quién fue la persona que escribió eso, y como dice la profe, si fue algo que sí citó, o que referenció, o que se lo inventó él. Entonces, de igual manera, acá está, en caso que les pase. Esta ya sería el cuadrito de la regla de los autores en las citas. Esta es enfocada solamente en las citas. Ahorita más adelante vamos a ver uno enfocado en las referencias. Esta se refiere a las citas. Entonces, según el número de los autores, se pone de la siguiente manera. Cuando tengo un autor normal, se pone el apellido, el año, cuando está énfasis en el autor, y cuando está énfasis en el texto, el apellido, coma, año, coma, número de página. Eso es normal. Cuando son dos autores, el apellido, los apellidos, perdón, separados por una I. De nuevo, recuerden que todavía no es como una versión oficial de APA, entonces van a ver que muchas veces ponen la otra I, es como medio infinito, algo así, como todo raro. Ahí, digamos que es mejor utilizar esta, que es esta I que siempre utilizamos nosotros. Este con el énfasis en el autor y énfasis en el texto, apellidos, coma, año, coma, número de página. Cuando tienen tres o más autores, es decir, cuando digamos que el escrito fue realizado por tres autores, se pone el primer apellido de la persona, es decir, el primero que le aparezca a ustedes en el trabajo, seguido de et al, punto, y entre paréntesis, el año, cuando se énfasis en el autor, y cuando se énfasis en el texto, el primer apellido, et al, punto, coma, el año, coma, el número de página. Ya ahorita lo que estaba preguntando el compañero, cuando digamos que cuando tienen ORGs o páginas, digamos, gubernamentales o de organizaciones, esos serían autores corporativos. Y tenemos varios tipos de autores corporativos. Tenemos cuando tienen abreviaciones, entonces la primera cita se pone el nombre completo de la organización, hablo paréntesis, la abreviación, coma, el año, coma, perdón, año, cierro paréntesis. Y cuando se pase en el texto, pongo el nombre completo, corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, año, coma, número de página. Esta sería la primera cita. Ya en una segunda o tercera cita, se pone directamente la abreviación. Esto solamente cuando la abreviación, o sea, cuando la organización es muy reconocida, ya sea de manera nacional o internacional. Solamente se utiliza
la abreviación cuando la organización es muy reconocida. Porque, por ejemplo, o sea, yo sé que el TDA se le dice así, ¿cierto? El Tecnológico de Antioquia, TDA. Pero puede que por allá, no sé, en Barranquilla o por allá lejos, no conozcan esa abreviación, entonces mejor no abreviarla. Mejor ponerla siempre en nombre completo. Así como vamos a ver en esta que acá abajito, que dice autor corporativo sin abreviación. Se pone el nombre completo, Instituto Cervantes o Tecnológico de Antioquia, año, o cuando está énfasis en el autor, en el texto, el nombre completo de la organización, coma, año, coma, número de página. Así iría. Listo. No sé si tienen alguna pregunta con las citas para ya pasar a las referencias. No, todo muy bien. Listo. Recuerden que igualmente esta grabación va a estar subida en el canal de YouTube, por si desean volver a mirar, digamos, la presentación, ahí va a estar subida. Listo, las referencias, el título, nos digamos en aspectos generales, el título es referencias. Nada de bibliografía, nada de referencia bibliográfica, solamente referencias. Así se nombra. Debe estar centrado y en negrita y sin mayúscula sostenida. Solamente la R sería la primera mayúscula y ya. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, yo todo lo que cité en mi cuerpo de trabajo lo tengo que referenciar abajo. Y si yo estoy referenciando algo abajo, es porque ya anteriormente lo cité. Porque también suele pasar que a veces, digamos, cogemos un documento y que por ese medio me estoy guiando, pero no cogí ninguna cita, ningún parafraseo, ninguna cita de cita, entonces no es necesario referenciarlo, porque nunca lo cité, de las tres maneras que les mostré. Debe estar alfabéticamente ordenado. Como les dije, se utiliza la zancilla francesa de 1,27 centímetros, el interlineado 2.0, y en este caso ya se eliminaron varias cositas. Una de ellas fue el recuperado de, cuando poníamos, digamos, páginas web, que poníamos recuperado de, o el DOI. El DOI es como para artículos académicos o científicos, que muchas veces tienen el DOI, entonces también se eliminó eso. Y también se eliminó aspectos, por ejemplo, en los libros antes se ponía la ciudad y el país, ya también se eliminó esa parte de ahí. Y no, acá tenemos el cuadro, antes era el cuadro de citas, este es el cuadro de las referencias, y digamos que acá el primer elemento son los autores. Entonces, esto siempre va a entrar por autor. Entonces tenemos un autor normal, se pone un apellido, recuerden que si tiene un guioncito que uno de los apellidos se respeta ese guión, coma, la inicial de nombre, punto. Cuando son 2 a 20 autores se ponen todos. Si yo tengo 20 autores en un artículo, pongo los 20 autores. En este caso, pongo el apellido, coma, o los apellidos, coma, la inicial de nombre, punto, yo separo por coma, y el último va a estar separado por una I. Y, Serna, Fuentes, coma, C. Si tengo un artículo con 7 autores, pongo los 7. Si los tengo con 15, los 15. Esto llega hasta 20 autores. Si ya son más de 20 autores, en este caso, se ponen los 19 primeros, luego se pone coma, 3 puntos suspensivos y se pone el último. Es decir, si yo tengo un artículo con 23 autores, entonces pongo los 19 autores, recuerden apellidos, coma, inicial. Cuando llego al 19, pongo 3 puntos suspensivos y omito el 20, el 21 y el 22. Y pongo al autor número 23. Ese diría cuando tengo más de 20 autores. No que no es tan común, pero en caso de que les pase, sería así. Ponelos todos, los 19 primeros, 3 puntos suspensivos y luego el último. De nuevo, si no tiene un autor, se inicia por el título, así, en comillas, iniciaría por ese lado. Se pondría así, el título de lo que yo estoy leyendo. Y cuando es autor corporativo,
también se pone normal, se pone, recuerden, el nombre completo, Alcaldía de Medellín, Organización, Gobernación de Antioquia, Organización Mundial de la Salud, se pondría completo. Hay ocasiones en las que hay que hacer es como una aclaración a ese tipo de organización, en este caso les muestro un ejemplo, de que, por ejemplo, yo estoy citando la Secretaría de Educación, pero es que hay muchas secretarías de educación, entonces yo tengo que hacer la aclaración de qué alcaldía pertenece esa organización. A veces hay que hacerle como ese tipo de aclaración, entonces pondría Secretaría de Educación como Alcaldía de Medellín, o como Alcaldía de Bello, como Alcaldía de Bogotá, y así. Ese sería el autor corporativo. Ya otros elementos, aparte del autor, tenemos del cuadro, sería la fecha, el título y la fuente. Estos serían los otros elementos. Ya, si por ejemplo les faltan elementos, iría de esta manera. Si por ejemplo falta el autor, se iniciaría por el título, como vimos, pues si no tiene autor, se pone el título, punto, fecha, entre paréntesis, punto, fuente. Si no tiene fecha, autor, punto, abro paréntesis, s.f. Cierro, punto, título y la fuente. Si no tiene un título, entonces autor, punto, fecha, punto, entre corchetes, hago una descripción breve de mayor tablas sobre que Hola. sí. Sí, ya. No te escuchamos. ¿Ustedes escuchan a Jessica, muchachos? No, profe. Esperemos a Ay, ver. No. hola, Hola, hola. Jessica. Ahora sí, no te Sí. escuchamos. Ay, Sí. ¿dónde quedaron? No, y en esa, creo que, ¿dónde era? Pues hay muchachos como en el segundo, en el En la fecha. tercero. Sí, entonces de ahí. Ah, bueno, Eso. entonces cuando no tiene título, iría autor, cierto punto, fecha. Se hace, entre corchetes, se hace una descripción breve de la obra, es decir, de lo que yo estoy leyendo. Punto, fuente. Cuando no tiene autor o fecha, se pone título. Recuerden que siempre cuando no tiene autor se inicia por el título, entre paréntesis, s.f. fuente. Cuando no tiene autor o título, entonces se inicia entre corchetes una descripción breve de la obra, punto, s.f, vamos que acá tampoco tenga la fecha, punto, fuente. Y ya si no tiene fecha ni título, el autor, punto, s.f, y entre corchetes la descripción breve de la obra. Así iría cuando, digamos, le falten elementos. Ahí se me escuchan bien, ¿cierto? Sí, Sí, ya listo. Entonces ya voy a hacer como unos ejemplos de alguna referencia, digamos las que más se presentan. Voy a empezar con las referencias de libros. Entonces tengo libro impreso. Entonces pone el apellido, coma, inicial del nombre, paréntesis, año, punto, el título del libro en cursiva, punto y la editorial. Acá tengo un ejemplo. Y así iría más o menos con la Sagrada Francesa. Mire que iría en la segunda línea. A la segunda línea iría corridita. Cuando es un libro electrónico, lo mismo, el apellido, las iniciales, el año en paréntesis, título en cursiva, la editorial, punto, el DOI o URL. Algunos libros también tienen DOI. Y recuerden que si ya sea un libro o un artículo tienen DOI, es preferible poner ese enlace del DOI en vez de la URL. Y ya no se pone recuperado de, entonces solamente se pone la URL directa. Ay, ¿qué pasó aquí? Listo.
Creo que Nicolás Vega tomó el control de la presentación. Sí, qué pena. Sin querer le oprimí ahí. ¿Dónde le doy? No, dale, espérame. Ya, creo que ya. Listo. Listo, qué pena con vos. Tranquilo. Listo. Las referencias, digamos, con los libros. Entonces tenemos libros con editor, apellido, coma, inicial. Se pone entre paréntesis ed. Ese es el distintivo para distinguir que es el editor. El año, punto, título en cursiva, punto, editorial, punto, y la URL en caso de que aplique. O si yo lo tengo físico, no se pone URL. El capítulo del libro. Entonces, inicial, las iniciales, punto, el año, entre paréntesis, el título del capítulo de la entrada, este va normal, así, título del capítulo de la entrada, punto, se pone en, el N es muy importante, en las iniciales y el apellido del editor. Como pueden ver, se hace también la aclaración acá de ed. Punto, el título del libro va en cursiva. El título del capítulo va normal, pero el título del libro sí va en cursiva. Y en paréntesis se pone el número de páginas del capítulo. Punto editorial. Recuerden que siempre cuando son varias páginas se pone pp y editorial. La referencia de artículos. Acá tenemos un artículo impreso. Entonces, el apellido, iniciales, entre paréntesis, el año, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva y el volumen en cursiva. O sea, tanto el nombre de la revista como el volumen va en cursiva. Y ahí seguidito, pegadito, entre paréntesis va el número de ese artículo, pero paréntesis, coma, y el número de las páginas del artículo. Sin la de pp ni p, solamente el número de páginas, nada más. Así iría. Cuando es un artículo en línea, va igual. Los apellidos, las iniciales, el año, el título del artículo, el título de la revista en cursiva y el volumen también en cursiva. Pegadito, el número en paréntesis, punto, pero coma, el número de páginas, si la inicial de P o algo así, solamente página, solamente el número, punto, URL o DOI. Hay muchos, digamos que hay más artículos con DOI que libros. Entonces siempre que cuente que el artículo dice DOI, copien ese que nos ofrece ahí. Referencias de periódicos. Entonces, el apellido, iniciales, la fecha, acá ya no va solamente el año, también va la fecha, es decir, año, día y mes. El título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página, de nuevo sin la abreviación P, solamente el número de la página. Cuando es un periódico en línea, también el apellido, iniciales, la fecha, ya no solamente va el año, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva, punto URL. Así irían en la referencia de periódicos. La referencia de tesis. Entonces, cuando tengo una tesis impresa, va apellido, las iniciales, el año, normal, el título de la tesis va en cursiva y inmediatamente hablo corchetes y pongo, ¿es una tesis de maestría o una tesis de doctoral? Coma, el nombre de la institución, es decir, de la institución que dio la tesis, en este caso Tecnológico de Antioquia, y cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, va prácticamente igual, apellido, iniciales, año, el título de la tesis en cursiva, en corchetes es una tesis de maestría doctoral, seguido del nombre de la institución, cierro corchete, punto, el nombre de la base de datos o repositorio. Recuerden que las bases de datos también contienen tesis doctorales, entonces, digamos, si encuentran una tesis en, no sé, en Cielo, en Dianet, en ProQuest, en EBSCO, ahí iría ese nombre, esa base de datos. Por ejemplo, ProQuest, punto, la URL.
Si lo encontraron en un repositorio, se pone el nombre del repositorio. Acá digamos que pues, yo puse un ejemplo de repositorio digital TDA, que así se llama nuestro repositorio, .url. Eso es lo que cambiamos cuando tenemos una tesis de línea, que se pone el nombre de la base de datos o el repositorio. Referencias de páginas web. Normal se pone el apellido, las iniciales, la fecha. Recuerden que acá no solamente va el año, también va año, mes y día. Cierro paréntesis. El título de lo que yo estoy leyendo en cursiva, punto, nombre del sitio web. En este caso, el Tecnológico Antioquia sería un autor corporativo. A todos aquellos que no tienen como apellido o nombre, ya se pasarían inmediatamente a ser autores corporativos. El año, el mes y día. El título en cursiva, comunicado digital, PoliTDA, punto de nombre del sitio web que sería Tecnológico de Antioquia, punto URL. Si ya, como les decía, si digamos no tiene autor, entonces este comunicado IU digital PoliTDA pasaría a cumplir, digamos, la posición de autor y ya no va en cursiva. Ahí ya se le quita la cursiva. Ahí ya pasaría quedaría como comunicado y digital PoliTDA, abro paréntesis, 2021, abril 7, punto Tecnológico de Antioquia, o solamente ya la URL. Así irían las páginas web. Las referencias de videos de YouTube. Entonces digamos que se pone el nombre, es decir, el nombre de la persona, el dueño del canal, la fecha, año, mes y día, el título del video en cursiva y en corchetes, digo que es un video, el nombre del sitio web, .url. En este caso le damos capacitaciones en bases de datos TDA, el año, mes, día, investigación, que sería como, esto sería en cursiva, y acá al lado, en corchetes, video.youtube, que es el nombre del sitio web. Si ya están viendo un video en otro lado, ponen el nombre del sitio web de ese otro sitio, .url. Así iría las referencias de videos de YouTube. Redes sociales. Entonces es como medio fácil. Entonces acá se pone el autor, la inicial, entre corchetes, el usuario, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook, se cierra corchetes, la fecha, paréntesis también, año, mes y día, cierro, título o ya sea el título o una descripción del contenido de máximo de 20 palabras en cursiva. Punto, el nombre del sitio de la red, de nuevo Instagram, Facebook, Twitter, punto, la URL. Un ejemplo, tengo el Tecnológico de Antioquia, que es como el autor, el usuario de Instagram con el arroba, el año, el mes y día, punto, y digamos acá no lo puede, pero es como una breve descripción de la imagen o de lo que yo estoy viendo ahí, ya sea Reels o un tweet o algo así, se pone como la descripción del contenido en caso que no tenga un título. En cursiva, punto, Instagram, que es el nombre de la red, punto, y la URL. Así irían las redes sociales. Y ya unas referencias legales, por ejemplo, la Constitución. Entonces está Constitución Política de Colombia, el nombre oficial de la Constitución, artículo específico citado, la fecha de promulgación, es decir, cuando fue sacado el artículo, y entre paréntesis, el país. Colombia, Chile, México, Estados Unidos, la Constitución que estén utilizando. La ley sería el número y año de la ley, en este caso ley 1437-2011. El asunto por el cual se expide el código de procedimiento, la fecha de promulgación, o sea, cuando salió la ley, no puede sacar la ley, y el número en el diario oficial. Se pone
de O punto y el número. Como que así iría de las referencias legales. Listo. Acá digamos que fue como una manera general de la referencia más básica. ¿No tiene alguna pregunta con alguna de estas referencias? ¿O vamos bien hasta ahí? No, yo diría que muy bien. Sí. Listo. Entonces voy a dejar de compartir acá para ya mostrarles mi pantalla para mostrar ya, para pasar al gestor bibliográfico Mendeley. Ahí ven mi pantalla. Sí. 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 Entonces, para empezar, me dirijo a mendeley.com. Este es el sitio de Mendeley. Entonces quiero decirles, como para antes de empezar a mostrarles, que es un gestor bibliográfico. Un gestor bibliográfico es una herramienta que me permite a mí organizar todos mis trabajos, todos los trabajos que yo tengo, todos los artículos que yo tengo, y a la vez también me permite citarlos y referenciarlos. Mendeley, aparte de realizar eso, también sirve como una red social académica. Es decir, yo puedo compartir archivos y como archivos, artículos entre varios grupos de trabajo. Acá ya lo tengo. Él siempre me va a iniciar a mí todo en inglés. Lo voy a traducir para que nos quede más fácil el ejercicio. Y lo primero que dice acá es que yo acá puedo empezar a buscar artículos y agregarlos a mi biblioteca. De cierta forma también cumple como el trabajo de una base de datos. Obviamente no es tan amplia, pero también me puede servir. Entonces busquemos sobre, no sé, administración. Acá ya tengo varios artículos sobre administración. Dicen qué año fueron. Mire que funciona casi igual que una base de datos. Dice si está en acceso abierto, si tiene PDF. Estado tiene PDF. Y voy a poner, por ejemplo, este. Entonces acá digamos que este me interesó. Ahí medio lo leí. Le puedo dar acá ver PDF. O lo agrego inmediatamente a la biblioteca. Porque yo tengo mi cuenta, entonces lo voy a agregar a la biblioteca. Y ya como pueden ver ahí, de cierta forma ya me agregó. Pero para yo hacer esto, o sea, para agregarlo ya a mi biblioteca, lo primero que tengo que hacer es crearme una cuenta. Salgo de aquí. Entonces, acá yo puedo buscar los artículos en este lado. Iniciarme con la cuenta en caso que ya tenga una o crearme una cuenta. Son pasos muy sencillos, solamente es con el correo, preferiblemente que sea institucional. ¿Por qué? Porque Mendeley tiene asociación directa con dos gestores bibliográficos, pero con dos bases de datos que tenemos en la página de la biblioteca, los cuales son EnSideDirect, Scopus y Springer, esos tres. Entonces, preferiblemente que sí sea con el correo institucional. Ya si más adelante desean seguir utilizando y ya se graduaron, digamos, no tienen acceso o algo así, lo pueden realizar ya también con su correo personal. Esperamos que en este ámbito académico es mejor con el institucional. No solamente debería ingresarse con el correo. Son pasos muy sencillos, no se demora nada. De nuevo por acá, por Create Account. Le doy Sign. Me voy a ingresar. Y ya cuando se ingresan, de nuevo pueden realizar todo el proceso que les está mostrando. De buscar artículos. Acá mismo dentro de la base de datos,
perdón, dentro del gestor bibliográfico y añadirlos en la biblioteca. Acá al ladito, como pueden ver, dice library. Acá buscámoslo y filtramos a biblioteca. Es decir, esta es mi biblioteca personal. Acá ya tengo todos los artículos que yo he agregado últimamente. Acá están estos, que son mis artículos. Es decir, los que yo agregué ahorita desde el mismo gestor. Esta es mi información. Recientemente añadidos, leído recientemente, caso que ya haya leído alguno. Favoritos, es decir, acá como pueden ver hay una estrellita. Si yo selecciono esa estrellita, pasan inmediatamente a esta carpetica, como esta sesión de favoritos. Mis publicaciones, esto lo que yo he subido, pero que mis publicaciones más que todo como para investigadores, como es acá, que tienen ya digamos un perfil en Scopus y que ya han subido digamos artículos de Scopus, digamos que pueden hacerlo por este medio. Y la basura, digamos, es aquellos artículos que yo he eliminado. Colecciones. En estas colecciones son carpetas. Es decir, yo acá puedo empezar a guardar o puedo crear carpetas, vamos para diferentes materias. Le voy a poner administración. Ya tengo una primera carpeta que es administración, porque no sé, contabilidad. Trabajo social. Yo acá ya puedo empezar a crear carpetas para ya sea para cada materia o pues ya dependiendo cómo me funcione más a mí. También puedo crear grupos, son grupos privados, no sé, nuevo materia, administración. En este grupo, digamos que esta forma no es como tan visible, pero acá yo puedo como agregar a personas de mi institución. Pues acá administrar grupo, y cuando voy a administrar grupo, mire a cuántos miembros, o sea, tengo la posibilidad de invitar a 25 miembros. Es decir, a 24 más personas, aparte de que le debo invitar a miembros. Mire que agregue la dirección, acá ya pongo la dirección de mis compañeros, le doy enviar invitación y a ellos ya le va a llegar esto. Esta es la manera en la que yo puedo, digamos, crear, como dije, es como una manera también de red social. O sea, esas personas que voy a invitar yo acá, van a poder agregar documentos, van a poder ver los documentos que yo estoy agregando y así trabajamos colaborativamente entre todos. Listo. Digamos que esta sería como la manera en la que funcionaría Mendeley Web. Solo que cuando uno lo descarga tiene muchas más ventajas y es mucho más dinámico. Para esto, como pueden ver acá, me voy a mi perfil, le doy acá configuración y privacidad. Acá ya digamos que puedo agregar una foto, especificar digamos, la situación académica, bibliotecario, disciplina, también puedo agregar eso. Poner ciencias sociales, y acá ya voy como agregando o actualizando esas cositas. Puedo cerrar la cuenta cuando desee también por este medio. En esta parte, perdón, en esta parte de perfil de Scopus, de nuevo digamos que son más cosas como para investigadores, cuando ya tienen un perfil asociado a Scopus, lo pueden hacer también por este medio. La suscripción, notificaciones, aplicaciones terceras, digamos que eran como otros aspectos diferentes, de igual manera, por si acaso, todo por este medio.
Uno casi siempre utiliza el de la cuenta o en caso perfil de Scopus. Y acá, como pueden ver, dice Dowland Mendeley. Cuando le doy Dowland Mendeley, me dice que me va a descargar el Mendeley para computador para Windows. También tengo la opción de Mac o si utilizo Linux. Es una descarga muy rápida, o sea, yo no lo voy a hacer porque ya lo descargué, como pueden ver acá abajito yo lo tengo, pero ustedes digamos que en sus casas si ya pueden realizarlo, no se demora nada descargando eso, la verdad es muy sencillo y ya es como un paso muy sencillo, pero sí es mejor descargarlo porque digamos que por ahí es que vamos a hacer todo lo que les voy a mostrar. Aquí en Gel, en ayudas, digamos que tengo unas guías y de cierta forma esta partita acá me va a ayudar porque hay una cosa que es, me perdió esto, yo creo que es complemento de citas. Instalación de complemento de citas. No me quiere dar, pero es como, no sé si pueden ver acá arribita, pero yo ya tengo asociado este Mendeley, o sea, como un plugin de Mendeley en la web. Por esta forma yo también puedo agregar artículos o resultados o documentos si los encuentro en la web. Ya les voy a mostrar también cómo se hace ese lado, pero también pueden hacer esto, se me perdió por dónde, qué lado era, pero también lo pueden agregar cuando están realizando, no sé, una base de datos de acceso abierto, también pueden hacerlo por este medio. Entonces, una vez que ustedes ya descarguen su Mendeley, solamente les va a abrir esto. Me voy a salir. Así me da. No, espera, ya vi. Entonces acá, de nuevo solamente con el correo institucional, o sea, con el que se crea una contraseña, la cuenta, le doy sí, y el de su principio me dice a mí qué es lo que yo necesito agregar. Sí, RF Manager, es decir, lo que yo tengo acá, y también el plugin para Microsoft Word. Como yo tengo los dos instalados, digamos que no me da como esa opción, pero a usted le va a aparecer esto y les va a decir a ustedes instalar de una vez. Acá me lo muestra, pero ya digamos si lo tengo instalado, pero ustedes ya para la primera vez que descarguen Mendeley, le va a aparecer este cuadrito y ustedes solamente le van a instalar a las dos que les va a dar. Y de una vez le empiezan como a darme todos los pasos, o sea, de cómo empiezo yo a agregar documentos, qué es lo que necesito. Acá ya tengo mis dos documentos que subí ahorita, solamente por el buscándolos acá directamente en Mendeley. Ya los tengo acá. Listo. También tengo lo mismo que estamos viendo ahorita en la versión web, que era lo recientemente añadido, lo recientemente leído, los favoritos, las publicaciones, mis publicaciones, las carpetas que estoy subiendo, la que creé ahorita, y el grupo que también creé ahorita. Ya todo lo que estamos viendo ahorita en el Mendeley web, también lo tenemos acá en el Mendeley de computador. Si yo, por ejemplo, quiero añadir este documento a la carpeta de administración, lo único que hago es arrastrarlo. Como pueden ver acá lo estoy arrastrando y lo arrastro hasta ahí. Y acá en esta carpeta ya me aparece. Nuevamente pasa con este, si lo deseo lo arrastro.
y en esta carpeta ya me aparecen los dos documentos. Solamente es arrastrar los documentos hasta el que yo necesito, de la carpeta que yo necesito. Recuerden, como dije, el gestor biográfico es muy bueno para uno organizarnos como esos documentos que uno tiene, que son bastantes para un trabajo, ya sea para el trabajo de grado o algo. De esta manera uno va organizándolos, como dije, dependiendo si lo quieren organizar por materia, por área, por temática. Es como una manera de uno mantener ese orden ahí. Les voy a mostrar cómo se harían, cómo se subirán documentos. Entonces, acá, en esta partecita, dice add, es decir, añadir, y tengo varias opciones para subirlos. Una es buscarlos, es decir, añadirlos directamente. Busquemos descargas. Pongamos este. Si yo tengo un PDF en mi computador, solamente es añadir add files y ahí me va subiendo. Es decir, yo tengo descargados algunos. No sé qué será esto, pero subamos esto. Entonces, que yo tengo esto ahí descargado, entonces lo quiero subir. Y mire que él me está subiendo todos los datos. No todos, pero sí gran parte de los datos. Entonces acá ya tengo algunos documentos. Cuando digamos los descargo en mi computador en PDF, los puedo añadir ahí. Otra forma también, es decir, también puedo subir carpetas completas. Digamos que tengo una carpeta en mi computador llena de documentos, también la puedo subir acá. O realizar una entrada manual. Entrar manual. Acá yo selecciono qué es lo que voy a subir manualmente. Un artículo de revistas, un libro, no sé, un periódico, una patente, una página web, una tesis. Ponemos una tesis. Acá yo agrego manualmente yo pongo los títulos, es decir, complemento los datos. Ejemplo de referencia. El autor, cuando vayan a agregar autores, esto es muy importante, agréguenos el apellido, coma y el nombre. Por ejemplo, a ver, González coma Jessica. El acá me están mostrando es como unas opciones que tiene ahí. El año 2021, número de páginas, pongamos 15. Y tengo un resumen. Los tags se refiere, por ejemplo, a etiquetas. Entonces, administración. Es decir, yo también puedo organizar los documentos por etiquetas. Administración, trabajo social. Lo separo por punto y coma. Trabajo social, administración. Psicología. Eso digamos que también son los tags. Y es una forma también uno organizar los documentos separándolos por etiquetas. Si tengo palabras claves, el departamento. Creo que por departamento se refiere a la facultad. Vamos a la facultad de biblioteca. Universidad. Yo acá, de esta manera yo puedo ir agregando estas entradas manuales y mire que acá me va quedando todos estos datos. Si tengo un PDF también lo agrego. Si tengo la URL también la pongo acá. Esta es otra forma de uno agregar o de subir documentos en el gestor bibliográfico. Otra forma es quitar esto aquí por medio de una base de datos.
Primero le vamos a mostrar esta forma. Voy a ir a cielo, una base de datos de acceso abierto. Entonces busquemos administración. A ver, el PDF, busquemos este. Pues como les decía, yo aquí tengo el plugin web, yo lo agregué, y esto es muy útil, digamos, como cuando estamos en páginas web o en bases de datos que no tenemos como acceso desde la biblioteca. Tengo cielo, si yo quiero este documento, está muy chévere. Entonces acá yo selecciono este plugin, y lo abro, tenemos que cargue, que está lento. Desde por este medio también podemos agregar esos documentos que encontremos ya sea en páginas web o en cualquier otro lado que no, digamos, que no sea una base de datos que tenemos en la biblioteca. Bueno, no me quiso dar, esperemos que cargue. Otra opción es, por de nuevo, como les decía, el TDA. Vamos a las partes de las bases de datos. Hablamos. Voy a abrir Request Inside Direct. Entonces, miren, acá ya me cargó y él ya me muestra acá ver PDF, Mendeley, a mí me muestra como el simbolito. Y acá arribita me dice Add to Mendeley. Esta es una opción. Otra opción también es que de esta forma, acá ya agrego, digamos, las carpetas y deseo escogerlas. Como lo quiero en administración y añadir. Porque también es otra forma. O acá mismo, que me está añadiendo eso. Ya sea que le dé en esta opción de acá, que me lo muestra, o acá. Añadir, y ya me está cargando el añadido de la carpeta. Sería como esas dos opciones cuando tenemos este plugin web. Digamos que también están mirando la partida de Medellín, páginas así gubernamentales, también me los guarda ella. Busquemos algo así. Busquemos esto. Ay, no me quiso dar. A ver si me da por esto. Bueno, esto. Acá vemos que tengo unas noticias. Vamos esta. No, es que yo tengo estas páginas web así, de nuevo, que sean gubernamentales. Yo solamente le doy acá, buscar, añadir, y mire que ya me aparecen todos los datos, y le doy añadir. Esa es también otra forma, sino añadir esos documentos, con el plugin web. De nuevo, cuando estoy en una base de datos, y la voy a mostrar primero en esta, es la que tiene asociación directa, son las que tienen, digamos, una asociación directa con Mendeley, por ejemplo este. Yo selecciono el documento y me dice Add to Mendeley. Este Add to Mendeley es por de nuevo por este plugin web. O que le voy a añadir acá. Mire que todo lo estoy mandando yo para la carpeta de administración, que fue la que hice así como ejemplo. Esta es una opción. Cuando no tenemos asociación directa con este gestor, o este share, como por acá por seed, también lo puedo hacer yo.
Pero digamos que cuando tenemos asociación directa con estas bases de datos de Scikit, Scopus y Springer, que digamos que están asociados con Mendeley, es mejor de una vez directo como lo estamos haciendo. ProQuest, Cengage y EBSCO y otras bases de datos no tienen asociación con Mendeley. Cuando esto suele pasar, lo que yo hago es lo siguiente. Entonces selecciono esta opción y dice exportar cita. Esta base de datos tiene una asociación con el gestor bibliográfico que se llama Refus. Esta es la asociación de él. Cuando no tenemos esa asociación con Mendeley, lo que hacemos es descargarlo en formato RIS. Siempre va a haber algo que diga RIS, formato RIS o algo o archivo RIS, pero siempre se llamará así RIS. Entonces esto lo que va a hacer a mí es en donde lo quiero exportar, digo formato RIS, le doy continuar y él lo que hace en este formato es como descargarme un texto plano, un texto sencillo. Acá no creo que me vaya a abrir, no me abrí, pero ya cuando tengo este texto así, me voy para mi Mendeley, añadir archivos, abro esto, lo selecciono, le doy a abrir y acá ya me aparecen todos los datos de ese artículo. Vamos a verificar, estudio comparativo, estudio comparativo. Siempre que no tengamos como esa asociación directa con Mendeley, lo descargamos siempre en archivo RIS. Y de nuevo, en su formato así, en archivo, en texto plano, acá digamos que tengo otro, y solamente darle a abrirlo y ya. De esta manera yo estaría haciendo eso. De esta forma, digamos que ya son como varias estrategias en las que yo guardo o añado los archivos a Mendeley. Ya saben, si tengo un archivo en PDF en el computador, le doy a añadir normal. Si es por medio de una base de datos que tiene asociación a tu Mendeley, si también digamos que está en un formato RIS, ya hacen también add files y seleccionamos ese archivo RIS, o si es una página web, por el medio de Web Importer. Son como esas opciones que tenemos para añadirlo. Vemos acá no me está añadiendo algunos. A ver qué. Entonces me añade. En este caso, ya tengo estos. Voy a sincronizarlo porque eso también suele pasar mucho. Que no se sincroniza inmediatamente, entonces lo que uno tiene que hacer es como darles opción, ya él se va actualizando constantemente, solo que digamos que a veces se demora, entonces como para mostrarles, es mejor sincronizarlo de esta forma, acá también, lo sincronizo en ambas partes, para que me aparezcan las referencias que subí, tanto por medio del Web Importer, las que me aparezcan acá, también me aparezcan acá. Mire que acá ya se van a sincronizar y ya me aparecieron. Entonces es como también ir constantemente tanto a este gesto como a esta Mendeley Web, sincronizarlo y también acá sincronizarlo para que me vaya actualizando. O sea, sí va actualizando automáticamente a veces, pero si digamos que a veces cuando ustedes no vean como un documento, lo sincronizan para evitar eso. Entonces, digamos que esas son como las formas en las que uno añade los documentos, se hacen que necesitan ir a guardarlos, solamente es arrastrarlos, arrastrarlos a la carpeta, y acá ya me están apareciendo. De nuevo, si yo quiero agregar una carpeta nueva, acá le puedo dar a agregar
Y algo muy importante es que, por ejemplo, como pueden ver, acá no tiene lo del autor. Entonces, yo lo que voy a hacer es abrirlo y poner los autores, porque estos datos que ustedes ven acá, va a depender mucho de las referencias que ya vamos a ver. De estos datos van a depender mucho de eso. Entonces, si esto no tiene autor, pues no va a aparecer nada. De acá ya me abre el documento, que es este. Yo lo que hago es, no me van a aparecer, PDF, es copiarlos, porque muchas veces suele pasar eso, que trae los documentos, pero no los trae de manera completa. Entonces, esos datos también hay que ir completándolos uno, fijarse muy bien que todo esté correcto, que por ejemplo en este caso que tengo el título así en mayúscula sostenida, tengo que pasarlo a minúscula, porque de cierta forma, cuando voy a hacer la referencia, esto va a estar así en mayúscula y esto va a estar mal. Pues también tengo que fijarme en eso. Como pueden ver, acá hay unos archivos que están como si estuvieran en descarga. Yo selecciono esto y ya me va descargando ese documento. Es decir, yo acá mismo ya lo puedo ver. Acá ya tengo mis documentos. Compruebo desde acá si los apellidos están bien, si los nombres también se encuentran bien. Para también igual que este. Como una forma uno de descargarlos, por así decirlo. O sea, uno también le tiene que decir a ella que me descargue esto. Acá, por ejemplo, no tengo el nombre de la revista, entonces yo tengo que ponérsela. A ver, revista, o sea, son como uno ir mirando este documento e ir agregando esos datos que hagan falta. Lista de historia. El año 2020. Ellos a veces no traen, también de ley, solo tienen una herramienta. Y ella también se equivoca. O sea, ella no es perfecta, que siempre va a traer todo bien. No, ella también se va a equivocar. Entonces, yo también tengo que ayudarle a ella. Si yo quiero tener una referencia bien estructurada, unas citas bien estructuradas, también tengo que ayudarle a ella completando estos datos que encuentra acá. Acá tampoco tengo el volumen, entonces también tengo que ir poniéndoselos a todos estos daticos que ella no tenga, se los tengo que ir poniendo yo, porque de esto va a depender mi referencia. En este caso, tenemos el título no fue este, busquemos otra vez, el título era otro, era este. Y como la alcaldía de Medellín es un autor corporativo, entonces lo que uno va haciendo es poniendo alcaldía de Medellín. Y ahí abajito me aparece si es una institución, cosito, organización. Yo tengo que seleccionar esta. Si no lo hago, alcaldía de Medellín, es decir, solamente lo pongo así, ella lo que está haciendo es cogerlo como si fuera autor personal. O sea, me pone como si Medellín fuera el apellido y alcaldía de fuera el nombre. Entonces, la referencia va a quedar así, mire, a punto Medellín. Entonces, es mejor siempre que tengan los autores corporativos, seleccionar la opción que dice institución, organización, y ahí sí ya me lo va a reconocer como si fuera un autor corporativo. Y ya de nuevo completar los datos, páginas. Esto ya de nuevo, yo tengo que ayudarle a ella para completar esos datos que me hacen falta. Porque ella no es perfecta, miren, en este caso acá me trajo unas cosas que nada que ver. Entonces tal vez como ayudarle a ella. Digamos, si ya tengo todo bien, todo completo, lo que paso a hacer es, me voy a Word, abro mi Word, de nuevo, y recuerden instalar lo del complemento, el plugin de Word.
Si no, entonces por este lado me dice Tools, es decir, herramientas. Entonces acá dice instalar Web Importer, es decir, el que yo tengo acá, arribita, lo pueden instalar por acá también, instalar, y acá, y también diría instalar MS Word Plugin. En este caso me dice desinstalar porque yo ya lo tengo instalado, pero también sería por este lado. Tools, Web Importer, es el que yo tengo ahorita agregada a todas las páginas web, y el Word Plugin. En este lado, me voy a esta parte de referencias, y como pueden ver, acá ya tengo los iconos de Mendeley. Entonces, si yo quiero agregar una cita, yo estoy haciendo mi trabajo, dijo que, entonces, abro comillas, cierro, le doy insertar cita, ya sea, la busco en mi librería o la busco en una carpeta, es decir, external library o materia de administración. También lo puedo buscar por el autor, o sea, si yo tengo un apellido, busquemos, digamos, por ejemplo, Hoyos. Entonces también puedo buscarlo por el apellido. Entonces pongo Hoyos. Y como esto, así le doy OK, mire lo que hace él. Es ponerme el apellido con el año. Entonces, cuando digamos estamos haciendo énfasis en el texto, el año, perdón, la página también iría en este lado. Solamente que esto no lo pone, entonces tengo dos opciones. O lo modifico yo misma, p.20, le doy Keep Manual Edit, ahí me queda. O también tengo la opción de insertar de nuevo cita, busquemos tutorial por acá. Bautista. Pues me paro encima del nombre. La selecciono, me paro ahí, le doy clic y ahí me dice Page. Es decir, la página. Yo pongo la página 6, OK, y allá me aparece la cita. Esta sería cuando yo tengo el plugin de Word. Y así puedo seguir. También digamos que me voy a Mendeley. Entonces selecciono Alcaldía de Medellín. No me quiere dar. Entonces seleccionemos lo abro. Y acá, no entiendo. Bueno, acá arribita me debería aparecer lo de la cita. Tal vez porque no están completos. Miremos esto. Pero acá también me aparecería a mí lo de la cita. No sé por qué no me quiere dar estos. Bueno, no me quiere dar estos. Voy a mirar entonces por otro lado. Entonces de nuevo, en donde quiero buscarlo, busco en toda mi librería. Busco por la inicial. El nombre, como decía, para la alcaldía de Medellín. Acá tengo. De nuevo seleccionamos si tiene alguna página o no. Recuerden que si no tiene página, se pone el número del párrafo. Acá dice paragraph. Supongo que fue el párrafo 7. OK. Mendeley como Mendeley todo lo maneja en inglés, digamos, por eso lo puse así. O sea, para ellos es paragraph, es decir, para nosotros es párrafo. Entonces sería así. Digamos que de esta forma, cuando no tengo esto, me toca modificarlo por lo mismo, porque como Mendeley maneja todo en inglés, es paragraph. Ya le doy clic manual, y ya para insertar la cita, me voy acá, insert bibliography, perdón, las referencias,
Y acá ya me aparecen todas las referencias que he citado. Recuerden, todo lo que estoy citando tiene que ir en las referencias y todo lo referenciado iría así. Estas serían ya las referencias. Y él me lo organiza de manera alfabética. Y si yo agrego otro autor, mirar, Van Leech, vamos a mirar Paragraph Page, pongamos 3. Acá abajo él me lo va agregando la referencia automáticamente. Se llama que sería como una manera en la que uno utilizaría Mendeley. Recuerden fijarse muy bien que esta partita casi esté bien porque esto va a depender mucho esto de acá. O sea, todo esto va a depender de lo que uno tenga acá. Es decir, todo esto. Listo, no tiene ninguna pregunta por aquí. Vamos que ya por, así como por rápidamente, pues el gestor bibliográfico Mendeley. Ya saben que pues la idea ya es explorarlo, ingresar documentos y demás. ¿Si tienen alguna pregunta? Vamos bien hasta ahí. Yo Hola. te pregunto algo, si ya tú utilizaste Mendeley ahí para la elaboración de las citas, entonces para la elaboración de la bibliografía, ¿cómo haces ahí en esa misma hoja? Yo uso Zotero cuando voy a hacer también ese gestor. En este, ya acá, ya las referencias. Esto que están bien acá. Se usaría acá Insert Bibliography. Entonces ya inmediatamente me lo agrega. En este caso ya lo hizo. Sería esta. Esta solamente sería Bibliography automáticamente lo hace. Ah, sí, o sea, yo vi cuando hiciste el proceso, pero yo te pregunto porque yo utilizo Zotero y Zotero o me deja la cita o me deja la bibliografía. Porque por ejemplo yo coloco la bibliografía, entonces tengo que quitar la cita, entonces eso es un problema que a veces que tengo al utilizar Zotero, pero ya veo que acá es más fácil. Gracias. Sí, el que todos los gestores bibliográficos, digamos que tienen sus ventajas y desventajas. Yo la verdad no he utilizado Zotero, entonces no sabría decirte bien sobre Zotero. Ya te tocaría tal vez trasladarte a Mendeley porque digamos que te ofrece, digamos, esa ventaja de que te ofrece inmediatamente la referencia automáticamente. No sé si alguien tiene más otra pregunta. Sí, Jessica, yo. ¿Hola? Me surgió algo, pues, como estamos pues en clases virtuales, ¿sí? Hay muchos estudiantes que manejan es el celular para sus clases virtuales, ¿sí? La aplicación de Mendeley, pues ya sabemos que se puede descargar, ¿cierto? En el escritorio de nuestro PC. Sí. Pero también es posible descargarlo en el celular y tendría también las mismas herramientas o sería más restringido o Mendeley no soportaría en el sistema operativo de un celular ¿qué sabes de eso? Porque como hay chicos que trabajan todo absolutamente del celular, es Sí. posible descargar el gestor en el celular y que ellos también puedan tener acceso a la mayor, si no a las mismas, a la mayoría o a las más importantes pues herramientas del gestor. Profe, no sabría decir. Yo creo que hasta hace poco, o sea, ella que sí manejaba Mendeley en una versión en el celular y se complementaba con la web. Pero acá en esta versión, pues como en esta parte, no veo que deje como algo para descargarlo por medio del celular. Entonces, yo que había una versión anteriormente que sí dejaba, pero creo que en esta no. No, como que no permite eso. O si por encima no veo. Realmente voy a preguntar y ya cualquier cosa, yo no sé, te respondo a ti, tú ya le responderías a los estudiantes. Sí, claro que sí, porque es muy importante, porque pues hay muchos chicos que o a veces tienen computador, pero en el momento no tienen acceso a él y necesitan trabajar
de las citas y las referencias, entonces como me surgió como esa inquietud de que si es posible pues trabajarlo en el celular. Sí, yo estoy atenta para lo que puedas consultar frente a eso, gracias. Pues yo averiguo y les digo. Ok. ¿No tienen alguna otra pregunta? Voy a dejar de compartir aquí y les voy a pasar lo mismo en el chat, que será la evaluación de la capacitación para que porfa la llenen. Y el canal de YouTube de nuevo por si desean revivir esta capacitación. Ya la idea es como que ustedes ya exploren todo, pues todo el gestor bibliográfico y demás para que nos den como ejemplos de sitios de referencia. ¿Tienen alguna otra pregunta o algo más? No, pues es que eso ya fue todo por el momento. Y muchas gracias por haber asistido. Ojalá como que les haya servido esta capacitación así rápidamente. Muchas gracias, Jessica. Pues sí, yo considero que sí, ¿cierto? Yo pues he trabajado ambas cosas, pero definitivamente cada versión trae herramientas que nos permiten pues como ampliar y facilitar pues como el trabajo con las citas y las referencias, ¿no? Y muy importante tener la grabación, porque yo Sí. sé que tanto ellos como yo vamos a necesitar pues trabajar mucho en estos dos temitas y te agradezco mucho pues por tu tiempo y por tu conocimiento. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces, sí, Muchas terminamos gracias. acá entonces, Jessica. Sí, ya está aquí ya, profe. Ah, ok, listo. Muchas gracias entonces. Muchas Y gracias a chicos, ustedes. Les dejo mucho